Maicao convergen culturas en forma armoniosa y en forma muy particular desde hace muchos años. Por supuesto que más allá de su actividad comercial, es una mezcla súper rica de culturas, sobre todo de mucha música, muchas melodías que se cruzan entre sí y, por qué no, la parte culinaria también es muy interesante. Mi Maicao me brindó un cóctel maravilloso musicalmente hablando. Soy lo que soy gracias a todo lo que escuché desde niño. Hasta que llegó la música a los 14 años. Empaqué las maletas y me fui a Bogotá, llamada capital. Nunca se me olvidará esa noche del mes de noviembre, cuando finalizando el 11 grado llegué a Bogotá por primera vez en mi vida a las 10 de la noche, nervioso, con unas ansias enormes, disimulando para que no se dieran cuenta que era la primera vez que subía a un avión. Ay, Dios mío, Bogotá de mi alma. A partir de ahí cambió todo. Por supuesto, la experiencia de chocarme de frente con una cultura diferente, con una ciudad fría, pero al mismo tiempo mágica, llena de retos, pero ante todo llena de sueños para mí. Bogotá desde un principio fue un reto muy, muy interesante. Ya estando en Bogotá, bueno, comienza mi vida de estudiante. Tuve la oportunidad de estudiar locución y producción de radio y televisión. Es muy especial estar de vuelta en este sitio. No se imaginan la sensación tan chévere, medio nostalgia, medio alegría. Tenía 26 años, exactamente 26 años que no venía aquí. Aquí tuve la dicha de compartir con amigos muy especiales. Al mismo tiempo que estudiaba, por fin pasé ya al profesionalismo con unos grandes artistas. Otto, Sergio y Rafa me llevan por primera vez a grabar a Sony Music. Este sitio es de aquellos que llevan el alma. Aquí fue donde me dieron la primera oportunidad como guitarrista para mostrar mi talento ante una gran disquera como lo es Sony Music. Cuántas noches de mi vida pasé aquí desarrollando mi talento, buscando siempre una oportunidad. Aquí conocí a grandes de nuestra música: Joey Arroyo, Diomedes Díaz, Los de Adentro, Shakira, Johnny Pacheco. Debo mucho, pero mucho de mi trayectoria al sueño que comenzó aquí. Todo este proceso arrancó en el 94 y por allá en el 2005-2006 es cuando decido mudarme a Barranquilla y viene otro salto, un salto muy pero muy interesante después de 12 años. Moverme a Barranquilla, eso lo vi como un fracaso inicialmente. Salir de la capital del país y llegar a Barranquilla. Pero Dios me tenía preparada una hermosa lección. Barranquilla es aquella ciudad que te dice, ok, estás listo para el siguiente nivel. Es bien difícil entrar al público barranquillero y convencerlos con tu música, pero cuando lo logras, te quedas para siempre. Eso fue a finales del año 2005. Empecé a trabajar muchísimo mi carrera como compositor. Después de que empezamos a crecer, tomé conciencia de que quería ir por más. Y regresé curiosamente y en forma mixta, regresé a Bogotá a vivir parte del tiempo en mi Bogotá y parte del tiempo en mi Barranquilla para poder expandirme y poder centralizar mi producto como tenía que ser. Por más que hemos hecho vallenato, un vallenato con un sonido particular, quizá con algunos toques citadinos, románticos, siempre ha estado presente la influencia del pop, la influencia de lo caribe, siempre ha estado presente la fusión, canciones como Vivo pensando en ti, con Maluma. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes.
canciones como No te creo, con Nacho, con Noriel, han dejado un camino muy bonito, lleno de experiencia y sobre todo de disfrutar el hecho de salirme de mi zona de confort. La diversidad musical y el explorar dentro de mis propios retos musicales siempre ha sido quizá una de las premisas que he podido desarrollar a lo largo de estos casi 20 años. Y así, como se viste una flor. Llegamos a uno de los momentos más interesantes, ya la madurez musical. Emprendimos este nuevo reto, un sueño llamado Sinfónico, un proyecto que demoramos aproximadamente 7 años para llevarlo a cabo, un álbum espectacular, con unos arreglos de ensueño, con la participación de grandes maestros y de grandes productores. En este proceso del álbum sinfónico tengo que darle crédito total a un hermano que la música me ha dado, como es Carlos Huerta Jr., es el productor musical general del álbum, quien también tiene, por supuesto, formación sinfónica, pero también formación comercial. Hicimos a través de esa canción y de un álbum llamado Diferente. Tal vez casualidad o algo del más allá, pero ahora conversando con el maestro Ricardo Montaner, entendí cómo había llevado su producto también con la Sinfónica de Londres. Ahí fue que comencé a soñar con este álbum, un sueño llamado Sinfónico. Hoy día, orgulloso, por supuesto, estoy feliz al presentar este producto. Muchas horas de grabación, más de 100 músicos presentes en esta grabación. Contamos con el respaldo de unos muchachos que hacen parte del Sistema Nacional de Orquestas en Venezuela, bajo la dirección de Raniero Palm, los arreglos del maestro José Luis García, inmenso arreglista venezolano. En Colombia, por supuesto, también llevamos a cabo lo que es la parte vallenata, una función exótica, divina, la verdad fue mágico llevarlo a cabo. El trabajo lo terminamos o lo finalizamos más bien ya para darle la cereza al pastel, ese toque que faltaba en la ciudad de Los Ángeles, con un gran productor e ingeniero de sonido español llamado Rafa Sardina. La música vallenata es el género más importante del folclore colombiano y ha encontrado en Felipe Peláez no solo un gran embajador, sino una forma de evolución. Y es bonito hoy día mirar atrás y darme cuenta que los sueños sí se cumplen y que no sé en qué momento este maicaero, soñador y loco enamorado de la vida pegó ese brinco tan alto y tan fuerte. Te regalo un te quiero, mi amor. Me siento orgulloso de mi equipo de trabajo, me siento orgulloso de lo que hemos hecho hasta el momento y de lo que seguramente vamos a seguir haciendo. Y nació el amor más grande del planeta. El vallenato hoy día va hacia el mundo, poco a poco y obviamente de forma organizada. Tenemos que trabajar, nosotros como líderes de este género, tenemos que seguir trabajando en su expansión, elaborar los códigos adecuados para que cualquier escucha diga qué buena música.